Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra edición de este ciclo de diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia, donde todos los jueves tenemos la oportunidad de charlar de manera distendida con especialistas de la región sobre los problemas que está atravesando la región frente a al COVID-19 y también pensando en el futuro, en qué nos espera y qué podemos hacer para aportar algo a esta discusión y anticiparnos al escenario internacional y al escenario regional que viene en los próximos tiempos. Y esta es una iniciativa del BID Intal que, entre otras cosas, estamos haciendo. Como ustedes saben, tenemos un newsletter periódico en el cual hacemos una revisión de las cosas que están pasando en la región en términos de comercio, en términos de inversiones, en términos de integración, y seguimos la demanda, cómo está evolucionando, la caída, pero también la recuperación que se ve ya en algunos países. Y asimismo tenemos también además del newsletter, estamos sacando ahora sacamos la semana pasada en conjunto con el Departamento de Integración del Banco una publicación que se llama Monitor de Exportaciones y Comercio Exterior, donde estimamos un poco lo que está pasando en toda América Latina y el Caribe. Quiero recordarles que el newsletter está en inglés, en portugués, además de español. También estamos haciendo un call for papers, un llamado a propuestas de trabajo, donde nuestra invitada de hoy forma parte del board, del comité de evaluación. También tenemos dentro de la página y vamos a tener la próxima semana los resultados de la primera encuesta a exportadores de toda América Latina que hemos estado desarrollando, y ya tenemos algunos primeros resultados que lo vamos a estar publicando la semana próxima. Y también van a poder ver esta charla y las anteriores que hemos tenido en el marco de este ciclo por el canal de YouTube del INTAL que tenemos en todas las charlas. Dicho esto, como siempre, hay un chat en la pantalla que ustedes pueden escribir, pueden hacernos llegar preguntas, y sin más voy a saludarla a nuestra invitada de hoy, que es Sandra Polonia Ríos, que es una amiga, pero además de amiga es una gran economista brasileña, es directora del Centro de Estudios de Integración y Desarrollo, CINDES, una prestigiosa institución en sede en Río de Janeiro, socia de Costrat Consultores, y Sandra es especialista en economía internacional, en negociaciones y en política comercial, y obviamente en Mercosur y economía brasileña. Sandra también es profesora de economía del Departamento de Economía de la Universidad Católica de Río de Janeiro, la prestigiosa PUCI, y acaba de sacar una publicación, Sandra, muy interesante dentro del CINDES, que seguramente está en la página, donde ella habla de lo que no hay que hacer en materia de política comercial en tiempos de pandemia y luego, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de conversar en la charla de hoy es justamente sobre lo que no hay que hacer, pero también vamos a pedirle y dar un paso más, decirle qué es lo que hay que hacer, por la positiva, digamos, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que vamos a tener que hacer en los próximos años. Así que te agradezco, Sandra, que hayas aceptado. No sabía, me acabo de enterar que hoy es un día no laborable en Brasil, así que doblemente agradecido porque hayas aceptado la invitación. Te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Es un gusto participar en estos diálogos. Yo vengo siguiendo los diálogos, bueno, están siempre muy interesantes. He aprendido un montón con los anteriores, así que espero que hoy podamos, bueno,
también traer alguna novedad a esta iniciativa. Yo había dicho a Ricardo que hablaría en portugués para no molestarlos con mi portuñol, pero Ricardo dice que no, entonces sigo en portuñol y ya les pido disculpas por la No. molestia, ¿no? No, no, es muy bueno tu portuñol, así que no tenés que disculparte. En todo caso, vas a tener que disculparte por no hablar en portugués con los brasileños que nos están escuchando. Sandra, ya, para empezar, me gustaría que nos des tu visión de cómo estás viendo las medidas de política comercial que se están aplicando en el mundo, políticas restrictivas en algunos casos, vinculadas a la salud, vinculados en algún caso a los alimentos, y más en general, cómo podés analizar esto y las diferencias y las similitudes que tiene con las políticas que se aplicaron en la anterior crisis internacional, que poco tiene que ver con esta, pero que también se aplicaron medidas comerciales, que fue la crisis del 2007-2008. Sí. Bueno, la pandemia ya estalló en un contexto internacional marcado por una crisis del multilateralismo, ya estaba ahí la creciente fragmentación, digamos, de la gobernanza global, desde el debilitamiento de la OMC hasta la amenaza o la retirada de algunos actores importantes del Acuerdo de París, del clima, por ejemplo. Así que, bueno, los conflictos y arreglos y acuerdos y desacuerdos entre China y Estados Unidos que han aumentado aún más la vulnerabilidad del sistema multilateral de comercio. Entonces, en términos de gobernanza, la pandemia llega en un momento muy mal, ¿no? En que las cosas ya estaban un poco complicadas, en un contexto de pérdida de capacidad de cooperación y coordinación de política entre los actores relevantes, ¿no? Una tendencia creciente a la fragmentación de la producción de reglas de comercio, muchas veces que se dan en arreglos bilaterales, regionales o plurilaterales, toda la tendencia a producción de normas privadas. Entonces, me parece que este tipo de ambiente no es un ambiente conduciente a que los países adopten medidas que estén más volcadas a la cooperación, ¿no? Bueno, entonces me parece que las primeras reacciones de política, digamos, para lidiar con el tema de la pandemia, provocaron impactos importantes en la estructura de las cadenas de valor, ¿no? En primer lugar, el aislamiento social, que tiene impactos claros sobre la oferta de mano de obra y, por lo tanto, en la capacidad de producción de los países. En segundo, el cierre de fronteras y sus impactos sobre logística, transporte, etc. Y, en tercer lugar, las medidas de restricción de exportaciones que volcadas a garantizar, digamos, el suministro de productos para tratar del tema de la pandemia, que muchas veces fueron tomadas en conjunto con una reducción de las barreras a la importación, pero que ahí sí traen problemas adicionales. Porque el hecho es que cuando pase la pandemia o cuando las economías empiecen a flexibilizar, como algunas ya lo están haciendo, las dos primeras cuestiones pueden solucionarse, ¿no? La vuelta al trabajo, la vuelta a la producción, la apertura de las fronteras, todo el tema de logística puede de alguna manera recomponerse.
pero el hecho es que las medidas de protección relacionadas básicamente al tema de las restricciones o prohibiciones de exportación traen mucha incertidumbre a los países, en especial a los países más chicos o más pobres, que no tienen capacidad de autoabastecimiento, ¿no? Entonces, hay que pensar que es que va a pasar por delante cuando los países de alguma manera van a pensar en las estrategias de política que van a seguir post-pandemia. Sí, porque, Y ahí creo que... discúlpame, no, te decía que la experiencia del 2008, no sé bien cómo la ves vos, pero hubo muchas veces políticas que dijeron ser transitorias, que después se convirtieron en permanentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí me parece que el tema ahora tiene más que ver con la crisis alimentaria del 2008-2009, por el tema de la incertidumbre entre los actores, ¿no? Cuando pasó la sequía en muchos países productores, en especial en Australia, que es un importante proveedor de alimentos a Asia, en conjunto con la alza de los precios de energía. Eso todo generó un ambiente de alto costo de producción y de acceso a los alimentos, y muchos países reaccionaron en aquel momento con medidas de trabas a la exportación, ¿no? Y bueno, entonces ahí lo que pasó es que los precios subieron muchísimo, los países empezaron a poner trabas ahora a la importación para, de alguna manera, incentivar la producción doméstica, y aquellos países que no tienen, no tenían posibilidad de producir estos productos, simplemente pasaron un proceso de hambre que afecta a la población más pobre. Entonces, en ese sentido, me parece que la reacción de política ahora es más parecida con la que pasó en la crisis alimentaria. Hay que ver qué pasa en la fase, en el periodo siguiente, ¿no? en la etapa siguiente, porque ahí sí, vamos, estamos en medio a una recesión fuerte en la gran mayoría de los países occidentales. La tentación de recurrir a políticas proteccionistas como medida de apoyo a la producción doméstica es grande, pero ahora combinada al tema de la incertidumbre sobre el acceso a los insumos, al suministro de insumos o partes necesarias a la producción. Entonces, eso empieza a traer ideas sobre, bueno, la renacionalización, digamos así, de la producción, políticas más proteccionistas, y eso puede ser muy, muy malo, ¿no? O sea que lo que vos decís es la política sanitaria de aseguramiento sanitario que están aplicando ahora muchos países es parecida a la política alimentaria que se tomó en la crisis del 2007-2008, porque además se juntó con temas geográficos o de la sequía en Australia. Ahora, en estos momentos también hay países que han adoptado políticas no solo sanitarias, sino también alimenticias, ¿no? Sí. Restricción de exportaciones, algún tipo de medidas que también afectan de alguna manera a nuestros países, ¿no?
Claro, hay dudas sobre la capacidad de producción de carne, por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil o en Argentina. La gente empieza a tratar de estimular la producción doméstica de carne o de productos sustitutos, ¿no? Entonces, a mí me parece que vamos a quedar con un tema ahí que tiene que ver con la seguridad de provimento de né, produtos de la salud, pero también alimentos. Y en este caso, nosotros, países de Mercosur, vamos a enfrentar problemas complejos. A eso me quería referir un poco porque el Mercosur, los países del Mercosur y en particular el caso de Brasil, también han aplicado medidas frente a la crisis, ¿no? ¿Cómo estás observando tanto las medidas que ha tomado Brasil, siempre refiriéndome al tema de la política comercial, cómo ves los ejercicios, algunos ejercicios que hizo el Mercosur para coordinar frente a la pandemia? Sí, bueno. Bueno, en Brasil, empezando por Brasil, el gobierno brasileño tomó, digamos, tres tipos de medidas. La primera fue la reducción de aranceles de importación de los productos que tienen que ver con el combate al virus, entonces productos farmacéuticos, médicos hospitalares, equipos de protección, etcétera. Fueron hasta ahora un poco más de 500 productos que tuvieron aranceles llevados a cero. No son productos como líneas arancelarias, ¿no? Son a 8 dígitos, son productos más específicos, pero de todas las maneras una cantidad impresionante de productos que tuvieron arancel cerrado, ¿no? Después, medidas de facilitación de procedimientos aduaneros para este tipo de productos. Y, en tercer lugar, el tema de la prohibición de exportaciones de algunos de estos productos, el licenciamiento, la introducción del licenciamiento a las exportaciones de productos vinculados a la salud, cosa que no existía. Entonces, las primeras medidas fueron en el sentido de apertura comercial. E isso incluso llevó un informe del Banco Mundial a mencionar a Brasil como un ejemplo de país que estaba reaccionando bien al tema, a la situación. Pero enseguida vinieron las medidas de prohibición de exportaciones que ya no están ahí, que son naturales, los países lo adoptan frente a una crisis como esa, pero que no son medidas de apertura comercial, sino al revés, ¿no? En el Mercosur, pensando un poco, mirando ahora en el Mercosur, Mercosur en el primer momento parecía volcado a un intento de coordinación, aún en el mes de marzo, creo que ahí por 20 de marzo, una cosa así, 19 de marzo, hicieron una videoconferencia con altas autoridades o jefes de Estado, convocada por la presidencia pro tempore de Paraguay, en que, bueno, los participantes dijeron que era necesario generar espacios de cooperación, un intento de demostrar, digamos, buena voluntad con la cuestión de cooperación. No hicieron no pusieron ahí ninguna iniciativa más formal o institucional, apenas lançaram algumas ideias que tinham que ver com a facilitação de regressos de cidadãos, temas de fronteira,
pero también buscaban, de alguna manera, estimular la coordinación de medidas, por ejemplo, de ir y vamos juntos al BID o a la CAF, a buscar financiar algumas ações de combate ao vírus, etc. Bueno, nada destas coisas passaram, passou-se uma decisão de um aporte de 16 milhões de dólares ao FOSEM para investigação relacionada à saúde, bueno, los temas del COVID, y eso fue todo. Además de eso, cada país siguió adotando sus medidas propias. Argentina bajó también los aranceles a cero para una larga lista de productos, no tan larga cuanto la de Brasil, pero una larga lista. Paraguay, Uruguay hicieron lo mismo. Bueno, Argentina también ha tomado medidas de prohibición de exportaciones o restricción de exportaciones, lo mismo pasó en Paraguay. Así que los países manejaron unilateralmente las políticas, por lo que yo hablé con la gente del gobierno brasileño y la gente del gobierno argentino, me parece que no pasó, ao contrário de lo que passou em Europa, por exemplo, que se observou, onde se observou conflito, por exemplo, entre França e Suécia, entre França e Itália, por el tema de las retenciones de exportación. Acá, en Mercosur, parece que pequeños problemas fueron resueltos de forma rápida y eficaz. Así que, por lo menos, si no nos coordinamos, por lo menos no tuvimos conflictos importantes en este tema. Sí, ahí lo que me parece un tema interesante, ¿no?, dentro del Mercosur, que este proyecto que tú dices del FOSEM, ¿no?, el aporte del FOSEM, es un proyecto que revaloriza un poco el instrumento del FOSEM, ¿no?, porque no es un proyecto nuevo, digo, no sé si toda la gente lo sabe, pero es un proyecto que creo que es del 2011. Lo que se hizo es justamente, al haber tenido esa red ya compuesta de institutos vinculados a la salud en los países del Mercosur, poder aportarle más recursos adicionales para financiar lo que se necesita en este momento. Pero si no hubieran tenido ese proyecto FOSEM previo, es probable que hubiera sido mucho más difícil poner en práctica este ejercicio de colaboración, ¿no? Claro. No, sí, y lo que me llamó la atención en términos de los instrumentos para manejar las excepciones, las bajas de arancel, es que los países no utilizaron los varios instrumentos que tenemos para manejar las excepciones en el Mercosur, ¿no? Entonces, lo que hicieron, por ejemplo, los instrumentos formales, ¿no?, las medidas de Brasil, Argentina y Paraguay, por ejemplo, mencionan el artículo 50 del Tratado de Montevideo de Aladi, ¿no? No hacen referencia a los instrumentos que poderíamos utilizar de excepción para tratar de este tema. Lo que me trae la duda de qué va a pasar cuando pase la pandemia y habrá reincorporación de estos productos al arancel externo común, como en el nivel anterior, o no, o estamos creando un nuevo mecanismo de excepción en el arancel externo común. Ahí. Es una buena pregunta. Sandra, cambiando un poco de la coyuntura más hacia lo que se viene, digamos, tanto Brasil como Argentina están dentro de los países más cerrados del mundo, eso lo sabemos todos, y no nos ha ido muy bien con esa política, pero ya desde hace años que se habla de que los dos países tienen que
abrirse, pero no solo abrirse desde el punto de vista de bajar aranceles, sino también y fundamentalmente de exportar más, ¿no? Porque obviamente son economías no solo cerradas del lado de las importaciones, sino también cerradas del lado de las exportaciones. Ahora bien, el contexto previo a la pandemia, como vos bien lo caracterizabas, era un contexto donde el comercio crecía poco, donde ya había obstáculos al comercio, pero básicamente había, después de la crisis del 2008, 2007-2008, una menor propensión al comercio. ¿Cómo analizás ese trade-off entre la necesidad de los países de la región en salir al mundo, en exportar más, y este limitante que aparece por lo pronto del lado de la demanda, aunque después tenemos también los limitantes propios del lado de la oferta, que no son pocos? Pero mirando un poco el tema de la demanda, ¿qué pensás vos de ese trade-off? Sí, a mí me parece que nosotros, la idea de que necesitamos aumentar nuestra inserción internacional por la vía de las exportaciones no va a pasar si no abrimos nuestras economías, ¿no? Es que si no abrimos nuestras economías, estamos cada vez más competitivos en pocos productos, en general, productos primarios, alimentos o commodities, en el caso de Brasil. Y entonces, cuando pensamos, bueno, estamos en un contexto internacional en que el comercio, la demanda está contenida, no sabemos qué va a pasar, es un contexto de incertidumbre, no aprovechamos digamos, la etapa del crecimiento de la globalización para abrirnos al mundo, y ahora estamos como Brasil y Argentina, como las economías, una de las economías más cerradas del mundo, y será que es hora de hacer el movimiento de apertura? Creo que es una pregunta legítima. A mí me preocupa más el tema de que en estos momentos aparecen en el debate las voces, la gente que defiende que vayamos en el otro sentido, ¿no? Que hay que cerrar más la economía para estimular la producción local, la industria local, y eso con subsidios, etc. Creo que ya tuvimos esta experiencia, no resultó bien. Entonces, hay que ser muy selectivos, digamos, si vamos en alguna apuesta por el lado del estímulo a la producción local. Al mismo tiempo, me parece que más en Brasil, pero quizás un poco en Argentina, hay la idea de que tenemos que producir de todo. El tema del, ¿cómo se dice? Adensamento de las cadenas, no sé. La idea de que tenemos que producir en todos los eslabones de la cadena de producción, ¿no? Uh-huh. Eso no es compatible con aumentar nuestra inserción internacional en productos de la manufactura. Hay que especializarse. Quizás ahora tengamos una nueva oportunidad para especializarnos en algunos segmentos de la industria en que seamos más competitivos, que tengan alguna cosa que ver con nuestras ventajas comparativas naturales, y, bueno, y dejar un poco que la especialización se siga con algunos sectores, algunos segmentos, algunos eslabones que van a perder importancia, quizás dejamos de producir ahí en estos eslabones para
tratar de aumentar nuestra competitividad en otro, ¿no? O sea que vos estás más preocupada por las políticas internas y la apertura que por los problemas de demanda e inserción internacional. Digamos. Vos decís, el mercado mundial está, lo que necesitamos es ser más competitivos y para eso importar más. Ahora, eso, yo coincido con el diagnóstico, ahora el tema es que la pandemia cambió un poco la situación y los contextos de los países, pero me quería retrotraerte seguramente, vos lo viste porque lo charlamos después, pero cuando conversamos con Ricardo, con nuestro amigo en común, Ricardo Marquardt, él decía, bueno, en Brasil hay un consenso de apertura, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Sí. Y entonces, más antes o más después, en función de los tiempos políticos y los tiempos internacionales, más antes o después vamos a ir a un proceso de apertura como el que se está pensando o como el que está insistiendo el gobierno brasileño desde por lo menos el año 2019. ¿Qué hay de mito y de realidad en esa reconversión del consenso brasileño, que habida cuenta que Brasil en los últimos 20 años cambió mucho porque ha invertido mucho en agroindustria y tiene todo un sector competitivo fuertemente ofensivo y que claramente es aperturista, pero ¿cómo ves vos ese consenso? Sí, yo ya hablé algunas veces con Ricardo Marco sobre eso. A mí me parece que, bueno, coincido con él que hoy, quizás no hoy, pero hasta la pandemia, el brote de la pandemia, había una incorporación de segmentos de la sociedad brasileña que estaban más convencidos de la necesidad de una apertura a las importaciones, ¿no? Había más expertos, más economistas que antes no tomaban atención al tema y empezaron a tener en cuenta que para aumentar la productividad en Brasil es fundamental abrir la economía. El tema pasó a estar en el debate en la prensa, bueno, entonces digamos que está más presente. Ahora, no creo que estamos cerca del consenso principalmente sobre cómo abrir la economía. Nadie está en contra de negociar acuerdos comerciales con países relevantes, en principio. Entonces, incluso los gremios empresarios, que en general son más reacios al tema de la apertura, apoyan la idea de negociación comercial con países desarrollados. Pero aún ahí hay distinciones, ¿no? Una cosa es negociar un acuerdo con la Unión Europea o quizás con Estados Unidos, otra cosa es negociar acuerdos con países asiáticos que son, digamos, más que compiten de alguna manera en el mismo rango que la producción de Brasil. Y creo que la producción industrial de Argentina también. Entonces aparece el tema de Corea y la reacción en contra la firma de un acuerdo con Corea por parte de la industria brasileña, ¿no? Eso sin hablar de la apertura unilateral. Ahí sí, en la apertura unilateral no hay consenso, el sector industrial sigue con posición contraria al tema, y alguna gente de la academia, etcétera, también hay menos, pero hay también gente que no cree que sea una buena idea. Y solo para darles un ejemplo de cómo es difícil el tema de la apertura comercial en Brasil, uno de los últimos actos, una de las últimas decisiones del gobierno Temer en diciembre de 2018
fue la decisión de bajar los aranceles de los bienes de capital y bienes de tecnología e información, ¿no? Y eso aprovechando que es posible hacerlo sin una negociación previa con el Mercosur, porque estamos en el régimen de excepción de bienes de capital y BITs. Bueno, la decisión fue tomada, pero no fue implementada. El nuevo gobierno viene con una narrativa liberal, con una agenda de apertura comercial, pero hasta ahora no lo logró implementar. Y no lo logró implementar ¿por qué? Porque hay mucha reacción en contra de la industria y aún adentro del gobierno brasileño hay visiones distintas. El Ministerio de Economía sigue con la visión de aperturista, digamos así, pero no es un consenso. Hay debate en el Congreso, los senadores ya empiezan a decir que, bueno, si el Poder Ejecutivo toma la decisión, van a vetarla, así que no es fácil, no es, el consenso no es tan así. Claro, a diferencia de las otras políticas que tomó Brasil en los últimos años, que también eran reformas muy difíciles de pasar, ¿no? En esos casos tal vez no había una cosa tan anti-sector privado como es percibido, ¿no? Sí. Digo, era la reforma previsional, la reforma laboral, eran reformas que de alguna manera el sector privado las tomaba como algo positivo, el sector privado empresario, estoy pensando. Claro. Acá les pega a ellos y entonces debe haber, como tú dices, visiones heterogéneas, pero bueno, se está discutiendo y tanto, como dices tú, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Y ahí llama la atención porque digamos que esos consensos avancen y por lo menos, bueno, en algún momento podrán converger hacia la aprobación de esta otra reforma tan importante para nuestro país, así que nos cuesta tanto y encima en el medio aparece esta pandemia que nos debilita un poco en ese sentido, ¿no? Ahora, déjame, dado dos cosas. Una es, les aviso a todos, les recuerdo a todos que está el chat con las preguntas, por si quieren alguno hacer alguna pregunta, ya hay algunas que están llegando, pero me gustaría pensar un poco hacia adelante, y obviamente pensar hacia adelante también es un balance hacia atrás, pero una de las cosas que se dice en este momento es que esta nueva golpe que le pega la pandemia, la globalización, va a generar una suerte de reshoring o vuelta atrás de las cadenas de valor, donde se van a hacer un poco más regionales. Ahí el Mercosur tiene pocas cadenas de valor regionales, pero eso supone al mismo tiempo un debilitamiento mayor del multilateralismo. Entonces, déjame primero empezar por la multilateral, que es la que me gustaría discutir, porque en los diálogos previos no discutimos tanto, que es, ¿qué balance haces vos y además porque sos brasileña, te voy a meter en un brete, ¿qué balance haces de Acevedo, Roberto Acevedo, como presidente, como director general ahora, próximamente a salir de la OMC, y en todo caso, ¿cómo ves el multilateralismo para adelante y cuál puede ser, si es que existe una agenda para reformularlo, para reconvertirlo o para resucitarlo? Y después me dejo para después la pregunta del regionalismo. Ok. Bueno, no, a mí me parece que sería injusto poner en la espalda de Roberto la situación en que se encuentra la OMC. Si pensamos que la OMC pasó 18 años desde su creación hasta el acuerdo de facilitación de comercio negociado en Bali en 2013, sin producir
ningún gran acuerdo multilateral. Me parece que eso ya era un síntoma de que las cosas no, que el ambiente no venía para acuerdos de este tipo. Y bueno, y ya el acuerdo de facilitación de comercio de Bali en 2013 fue un logro, digamos, en el proceso. Pero ahí también quedó claro que para seguir adelante con el tema, con la posibilidad de negociar nuevos acuerdos en la OMC, sería y será necesario, digamos, introducir algún grado de flexibilidad en los métodos de negociación en la organización, ¿no? Desde el acuerdo de Bali, las cosas no mejoraron, el contexto no es un contexto que permite avanzar en nuevos acuerdos ambiciosos en la organización, pero hay diversas iniciativas, digamos, plurilaterales, involucrando actores distintos, y a mí me parece que vamos a tener que caminar de alguna manera en esta dirección, si queremos lograr algunos avances en nuevas reglas, en bueno, una normativa que esté ahí, que sea firmada por los actores que las puedan firmar y que estén abiertas, digamos, a que los países que quieran se puedan sumar. A mí lo que me preocupa más es el tema de la solución de disputas, ¿no? El debilitamiento del sistema de la OMC, que, bueno, para países como Brasil y para países como los de Mercosur, me parece muy importante. Entonces, ahí tenemos que pensar qué hacer, porque no veo solución para involucrar de alguna manera Estados Unidos y China en un mecanismo que tenga dientes, digamos así, que sea muy efectivo, ¿no? Con eso, creo que no, veo que, por ejemplo, pasadas las elecciones en Estados Unidos, si gana Biden, que es un poco más pro, digamos, los mecanismos de gobernanza, etcétera. Podemos tener esperanza que va a poner algún esfuerzo adicional para el fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza. Pero el tema con China va a seguir, y eso creo que no cambia mucho. Entonces, no me parece que podamos esperar que sea posible seguir con la OMC, con las metodologías de negociación y con un arreglo para solución de disputas que sea eficaz, pero distinto quizás de lo que tenemos hoy. Pensando un poco, otro día recibí de Bernard Höckman una encuesta sobre las características que debería tener el nuevo director general de la OMC. Me pareció muy interesante por las preguntas, ¿no? Todo el tema de equidad regional y equidad de género. A mí me parece que ahora necesitamos de un director general con un perfil distinto de Roberto, que no tiene que ver con una evaluación negativa. Me parece que Roberto ha hecho lo que era posible hacer, es un negociador hábil, etc. Pero ahora quizás necesitamos de un político, alguien que tenga liderazgo político para poner un poco más de esfuerzo político, de capacidad política en el tema, no sé.
Bueno, muy, muy interesante. Claramente es un escenario, conseguir un político sería una primera avance, pero obviamente el liderazgo es más de los países que lo integran, ¿no? Y ahí, por lo pronto, no parece haber un convencimiento de Estados Unidos, por lo menos o sea, la OMC fue perdiendo sus distintas capacidades, le quedaba la resolución de controversias y ahora también está en duda esta. Pero bueno, eso es, vos sos optimista en que algún tipo de acuerdos, de poder volver a tener algunos tipos de acuerdos, aunque sean plurilaterales y con posible adhesión futura de nuevos miembros, sea una vía para lograr mejoras desde el punto de vista regulatorias y hay que esperar para saber qué puede pasar con el resto de las funciones de la OMC que están bien deterioradas. Ahora paso entonces a la segunda pregunta, o a la segunda parte de la pregunta que tiene que ver, ¿vos crees que es posible un fortalecimiento de los regionalismos en general debido a estos cambios que están habiendo en el contexto internacional desde el punto de vista tanto del comercio como de la producción y de la inversión? Y dentro de eso, ¿qué rol puede tener el Mercosur? Porque está claro que para la Unión Europea tener una política más inward-looking o incluso para el NAFTA, para el nuevo NAFTA, el TEMEC, tener una política más inward-looking es factible, es posible. ¿Cómo ves en general para el regionalismo y en particular para el Mercosur? Sí, a mí me parece que, aún el regionalismo va a tener que, de alguna manera, superar los problemas que enfrentaron, especialmente en Europa, los países con las medidas unilaterales y un poco del tipo que Simon Evans llamó de Seek Thy Neighbor, ¿no? Con el tema de la nacionalización de los productos sanitarios y todo tipo de cosas feas que hicieron los países en ese periodo. Entonces, uno ve a Europa, por ejemplo, pasando por un proceso que necesitará nuevo impulso, ¿no? Ahora, también me parece que hay espacio para una retomada o una profundización de los arreglos regionales que tienen que ver con este tema del reshoring o del nearshoring o del acotamiento, digamos, de los eslabones de las cadenas de valor. Creo que eso va a pasar. Quizás los acuerdos regionales tengan un rol ahí. Ahora, a mí me parece, pensando en la región, creo que tenemos que pensar en Mercosur y en el tema de la integración latinoamericana. Creo que para América Latina haveria un espacio, aí quizás uma oportunidade, se fuéramos capazes de avançar em la agenda que, bueno, está aí e que não logramos avançar, que é a convergência de los acordos subregionales e bilaterales, o tema de las reglas de origen, el tema de la convergencia de las normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias. Hay un montón de cosas que ya sabemos que tenemos que hacer si queremos, de alguna manera, atraer eslabones de cadenas de valor o incluso cadenas enteras a la región. Estamos con el tema Mercosur, Alianza del Pacífico, casi nada avanzamos en el año pasado, pero creo que hay oportunidades ahí, ¿no? Y cuando tú dices, bueno, los países van a mirar hacia dentro de los acuerdos en que forman parte. Mercosur sí debería mirar hacia adentro, pero hay que mirar hacia adentro pensando en hacia afuera, ¿no? No tenemos el suficiente para
pensar en un bloque cerrado en que vayamos a desarrollar las cadenas internamente. Creo que podríamos pensar en arreglar el Mercosur para actuar mejor en un contexto, digamos, de ALAD o de un nuevo modelo de integración latinoamericana. Ahí sí creo que habría alguna oportunidad. Y en esto de mirar para afuera, y ya estamos en la última etapa de la conversación, hay varias preguntas que no las estaba viendo y ahora las recuperé, que preguntan muy directamente sobre tu opinión, Brasil y Mercosur, o Brasil-Mercosur, vis a vis un acuerdo con Estados Unidos y o con China. ¿Cómo ves la relación Brasil-Estados Unidos, Brasil-China y algún comentario sobre Mercosur y esas cosas? Bueno, a mí me parece que Brasil necesita manejar con cuidado, cautela, las relaciones con Estados Unidos y con China. Sí, estamos cada vez más dependientes de China. Bueno, China y los países asiáticos, no es solo China, y bueno, y hay creciente importancia de otros países del Asia y Oriente Medio, así que, pero tenemos que manejar el tema con China con cuidado. No veo, por outro lado, uma pressão por um acordo comercial formal de tipo livre comércio com China, nem do lado de China, nem do lado de Brasil. Creo que vamos a tener que arreglar nuestra relación con China por pequeños acuerdos en el tema de normas sanitarias, fitosanitarias, etcétera, acuerdos de inversión, pero sin demasiada ambición en términos de la estructura, digamos, de un acuerdo comercial. Y manejar eso con el conflicto con Estados Unidos. Y ahí creo que hay un problema de percepción o de visión en algunas áreas de Brasil, del gobierno brasileño, en cuanto al rol que Estados Unidos puede tener en nuestra agenda externa, ¿no? No hay duda que Estados Unidos es un socio importante de Brasil, tenemos mucho interés económico de inversiones, etcétera, con Estados Unidos, pero no vamos a exportar mucho más a Estados Unidos porque en general competimos con Estados Unidos en las exportaciones a Asia, por ejemplo, ¿no? Ya sufrimos con la sustitución de nuestras exportaciones de manufacturados a Estados Unidos por las de China. Así que creo que hay espacio, quizás interés en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Es una cosa más para el largo plazo, porque tampoco lo veo a Estados Unidos en este momento con condiciones de negociar un acuerdo comercial con Brasil. Y ahí, claro, está el tema de Mercosur. Y básicamente el tema de, bueno, ponernos de acuerdo con Argentina, porque parece que Uruguay y Paraguay tendrían interés en una agenda externa más ambiciosa, pero en ese momento no veo condiciones de coordinar con Argentina una agenda, por ejemplo, para ir a negociar con un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, esto de hecho no está sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa es la posibilidad de negociar pequeños acuerdos en cosas en que no dependan de la aprobación del Congreso y que no tengamos que podemos ir juntos si es interés,
pero no es necesario para negociar una convergencia de reglas, de reglas, normas técnicas, por ejemplo, en algún sector. Eso puede ser, mas creo que hay que ser, digamos, cauteloso y objetivo cuando uno piensa en qué podemos tener en este momento. Tanto con China cuanto con Estados Unidos, vamos devagar, digamos, despacio. Despacio. Sí, no, aparte, como dicen los politólogos, los analistas, es claro que nuestros países están más asociados estratégicamente, históricamente con Estados Unidos y al mismo tiempo están más dependientes como mercado en los últimos años de China. Y lo que más hemos estado viendo en estos días es que los países que tienen esta dificultad, esta características, en algún momento tienen que optar por políticas que disgustan a uno de los dos, ¿no? Y el caso de Australia en estos días de asociarse con Estados Unidos para el análisis del virus y el inicio del virus en China, recibió rápidamente la contrapartida negativa de parte de China, con lo cual ese equilibrio, si ese conflicto no converge positivamente, va a tener que convivir y va a ser difícil para el Mercosur convivir con esto. Y te hago la última pregunta fácil, porque me la hacen acá, hay un montón de preguntas, le agradecemos a todas las preguntas, algunas las pudimos hacer, pero la pregunta más fácil es si crees que en el próximo semestre, que va a estar Uruguay a cargo de la presidencia pro tempore, Brasil y Uruguay pueden llegar a impulsar una mayor flexibilización del Mercosur en su agenda externa. Esa es la pregunta fácil que te quiero hacer, pensando en que justamente la postura, por lo menos pública, que después pareció no entenderse bien, pero que en un principio parecía que Argentina daba lugar a que el resto de los socios planteara otra postura, llamó la atención de que no se construyó esa otra postura rápidamente, o también Argentina parece que no se había entendido bien lo que había propuesto, pero digo, pensando que Uruguay hace años que viene insistiendo en esta postura de flexibilización y pensando que Brasil tiene algunas ideas de tener un dinamismo mayor, bueno, ¿qué uno puede esperar en una próxima presidencia? Sí, no, a mí me parece que este tema va a estar sobre la mesa. No me parece que deberíamos tratar eso de una forma muy negativa, porque parece claro que podemos seguir con el Mercosur. Chegamos hasta donde chegamos porque tuvimos flexibilização, não ha habido falta de flexibilização em toda a história de la vida de Mercosur. Então, sim, creio que para Uruguai, em primeiro lugar, e quizá para o Brasil em segundo lugar, alguma flexibilidade para seguir com negociações externas, que quizás a Argentina não esteja lista ou interessada nesse momento, se pode pensar. Não creio que vai ser algo como, bueno, vamos começar a negociar um acordo com Estados Unidos em que a Argentina não participa. Não é isso. No creo que esto esté en la agenda. Pero el hecho es que, bueno, si estamos de acuerdo con una moldura, digamos, un framework general, los países pueden tener velocidades distintas en el proceso de negociación y no pasa nada. Sí. Es claro que esto pone alguna cuestión sobre la unión aduanera, pero ya estamos en una unión aduanera imperfecta y en el medio de una crisis muy severa en nuestros países. Vamos a tener que manejar con eso. No creo que sea posible
decirle a Brasil y a Uruguay, no vamos, no vayamos con las negociaciones externas, pero tampoco se puede exigir de Argentina que en las condiciones en que se encuentra haga movimientos muy fuertes de apertura. De todas maneras, cuando hablamos de negociaciones externas, estamos hablando de apertura para 10 años, ¿no? 15 años, como en la mejor de las hipótesis, como vimos con las negociaciones con la Unión Europea. Entonces, no es para allá, no hay que también poner como si eso fuera una cuestión de corto plazo, porque no lo es, ¿no? Bueno, Sandra, se cumplen en este momento justo una hora de conversación. Como nos dijo el coordinador del INTAL de estos diálogos, nos dijo máximo una hora. Entonces creo, acá hay un montón de preguntas que nos quedan para un próximo diálogo que tengamos sobre Mercosur, Unión Europea, sobre el futuro de la LADI, sobre la OMC, y los servicios. Hay un montón de preguntas, creo que podemos hacer otra conversación pronto porque es muy interesante todo lo que dijiste, todo lo que escribís. A todos les recomiendo ver la página de Sindes, que tiene mucho material sobre todos estos temas, tanto de Sandra, de Pedro, de todos los que comparten ese espacio de trabajo. Así que yo no quiero sacarte más tiempo y tampoco al resto, así que te agradezco mucho, Sandra. Te doy la palabra para que te despidas, pero te agradezco el doble, además porque, como decíamos al principio, nos enteramos hoy que aceptaste esta conversación, pese a que podías estar tranquilísima. No te digo en la playa porque no se puede, pero por lo menos estar encerrada con tu familia de manera más tranquila. Así que te agradezco de nuevo y te doy la palabra para Bueno, cerrar. muchas gracias, Ricardo. Es un gusto participar en el diálogo. A mí me pareció muy interesante las preguntas, etcétera. Hace que uno piense y reflexione sobre los temas de Mercosur. Bueno, espero seguir acompañando los diálogos y trabajando con Intal en lo que pueda. Bueno, y cuídense. En Brasil es feriado, pero como decimos acá, en tiempos de aislamiento, todos los días son miércoles a las 3 de la tarde, no hace distinción. Entonces, estamos en casa y espero que sigamos bien todo. Gracias. Bueno, gracias a todos por seguirnos y la semana que viene Pablo García, el director del INTAL, va a estar conversando con María Amparo Albán, que fue negociadora de TLCs por Ecuador y que es una analista permanente en los temas de integración de América Latina, y creo que va a ser otra conversación muy interesante. Así que gracias de nuevo y nos vemos el próximo jueves a las 6. Chao. Chao. Chao.